Hola, bienvenidas. Quiero estar en este momento compartiendo con ustedes algunos de los temas, lo voy a hacer quizás en un par de capítulos, algunos de los temas que iniciamos en la última supervisión del GIA, a propósito de las modificaciones en la vida cotidiana que estamos viviendo, modificaciones que tienen que ver con la pregunta que hacían los señalamientos, más que preguntas, las afirmaciones, respecto a cuál es la nueva subjetividad, más textualmente citándolos, qué nuevos pacientes, qué nuevas consultas, qué nuevas formas estamos observando que ocurren en esta actualidad. En esta primera grabación querría hacer un agregado, un pasaje, por la conceptualización, por la idea, por el paradigma de lo que es la relación entre los profundos cambios tecnológicos en la cultura, aquello que quizás con un nombre excesivo para cierta militancia de viejo cuño, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres. La palabra es excesiva porque era revolución, las revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas vistas desde la perspectiva histórica. Quiero compartir con ustedes entonces esta propuesta de la historiografía, modificándola un poco. Quiero que reflexionemos un momento sobre lo que se ha llamado revolución tecnológica a lo largo de la historia, de una historia a la que le vamos a agregar y le vamos a modificar algunas de sus perspectivas desde nuestra propuesta de la psicología social y más concretamente de la salud mental colectiva. Me interesa entonces, compañeras, que pensemos 4 cambios importantes de la historia mundial a propósito de los cambios tecnológicos, los que se llamaron revoluciones industriales. Hay quienes le llaman, y yo adhiero también a esa idea, civilizaciones. Quiere decir, cambios, modificaciones tecnológicas que hicieron que el mundo se modificara en la medida que esas revoluciones, que esas civilizaciones, que esos cambios tecnológicos se masificaran. Sabemos que hay una primera, según la filmina que les estoy proponiendo, hay una primera revolución industrial, dice acá, basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor. Esto sobre finales del siglo XVIII, podemos ahí poner el tren a vapor, las poleas, esta introducción de las máquinas de mecánica con saliendo de la simplicidad de la palanca y entrando ya en una complejidad que es la de la polea. El primer telar mecánico data de 1784 y el epicentro de esta primera revolución industrial, de esta primera civilización industrial, fue el Reino Unido, fue Inglaterra. Quiero llamar la atención ya desde esta primera revolución industrial porque además de modificarse la relación del hombre con la técnica, de la humanidad con la técnica, y digo bien en cuanto al género porque eran máquinas utilizadas mayormente por hombres, luego se introduciría las mujeres en las siguientes revoluciones industriales, pero en esta primera revolución industrial se introduce en Inglaterra esta modificación importante que es la utilización de máquinas con cierta complejidad, con movimiento a propósito de la energía del vapor, y también quiero llamar la atención con que este cambio en una de las 3 áreas, como bien dice la psicología social, que es el área del trabajo social, es también modificación en la vida familiar, por los horarios que se
imparten a partir de esta modificación tecnológica, y también modificación del tiempo libre. Y llama la atención en este final del siglo XVIII, alrededor de 1780 a comienzos del siglo XIX, no solamente quiero que subrayemos la relación de diferencia que hay con el mundo del trabajo, sino también con el tiempo libre. Thomas de Quincey habla escribió con mucha precisión sobre las costumbres de los obreros de esa primera revolución industrial, que estaba marcado el tiempo libre por el consumo de opio. Así como nosotras hablamos en la actualidad de alcoholismo, podríamos pensar que la primera revolución industrial, si bien fue industrial alrededor del trabajo, alrededor de los consumos de drogas, de los consumos estupefacientes, de las dinámicas de la salud mental colectiva, el eje del consumo en la Inglaterra del siglo XVIII fue, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, fue el opio. He ahí en la historia también como muestra de esto la guerra del opio que Inglaterra hace con India a propósito del el manejo, la negociación, la comercialización de esa droga de consumo masivo. Thomas de Quincey es muy preciso, describiendo la salida de los obreros de las fábricas a unas especies de kioscos o espacios que tenían un mostrador, y cómo ahí se desplegaban las cajas en donde en grajeas y en su forma sólida, solo para algunas clases sociales más elevadas aparecía el líquido, se vendía y se consumía en gran cantidad esta droga estupefaciente. Entonces, podemos ver que esta primera revolución industrial, yo les voy a dejar como ejemplo un capítulo de mi novela testimonial y de ficción, En lo que será cielo abierto, en donde doy una relación respecto a la introducción de la máquina, la relación con la droga en la actualidad, pero en particular también la relación de la introducción de la máquina y de la polea en el tratamiento de la locura de aquella época. La segunda revolución industrial, nos dice el texto, basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica. Ya aquí se empieza a mundializar esta civilización tecnológica. La primer cinta transportadora está citada en el matadero de Cincinnati en 1870, y es sobre el final del siglo XIX que aparece entonces esta forma de trabajo, esta forma de producción en cadena. Hay una película muy significativa de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos. En Tiempos Modernos, Chaplin genialmente construye una escena en donde el obrero, en su movimiento automático en la línea de producción, sugiero que busquen en YouTube la escena, es una clásica escena de Chaplin, de la película Tiempos Modernos, en donde comienza ajustando con sus dos manos unas tuercas y luego se automatiza a tal punto que en un momento persigue una mujer para ajustarlas como si fuera una máquina, y en el momento siguiente es engullido prácticamente por la máquina, formando parte humana con esa máquina. En esta película muestra también Chaplin la relación con la máquina, con esta cinta de producción, pero particularmente muestra esta relación con la que hoy diría salud mental colectiva, con el consumo de estupefacientes excitantes. Ahí hay una escena en relación a la cocaína, muy utilizada también en esta época, ustedes saben, por Sigmund Freud, sobre finales del 1800, principios del siglo XX. Sigmund Freud terminaba
con una década de consumo de cocaína, a tal punto que el autor Emilio Rodríguez, en su biografía, excelente biografía de Sigmund Freud, dice textualmente que si la interpretación de los sueños fue la vía regia al inconsciente, la cocaína electrificó los rieles. Por supuesto, la cocaína que durante 10 años consumió Sigmund Freud y que no produjo claramente su genial obra, sino que seguramente en algo la aceleró. Quiero observar que durante esta época de la Revolución Industrial, como la primera revolución industrial, además de las modificaciones en el trabajo, en la familia y en el tiempo libre, lo que hay es un trato distinto a la salud mental y a la enfermedad del mismo nombre, y también unas formas particulares de crueldad de lo que llamamos guerra. También la primera y la segunda revolución industrial fueron, sobre todo la segunda revolución industrial, fueron significativas en cuanto al uso de la tecnología para asesinar a la humanidad en masa. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Revolución Industrial, a partir de la Primera Guerra Mundial, en donde se utilizan por primera vez armas de exterminio masivo, que esto es el gas letal, citado en la primera contienda mundial en Europa, en donde se utiliza por primera vez estas armas de destrucción masivas a través del gas venenoso. La tercera revolución industrial que nos llama la atención en este momento está basada en el uso de la electrónica y la informática para promover la producción automatizada. Y la fecha exacta está pensada a partir del primer controlador lógico programable, también en los Estados Unidos, en 1969. Este comienzo de la producción basada en la electrónica y la informática nos hace pensar en los inicios de la robótica, de una forma mecánica muy concreta de producción que hace una modificación en el mundo del trabajo, pero también nos permite pensar la relación con máquinas. Si en la segunda revolución industrial se introducía el automóvil, en la tercera revolución industrial las máquinas empiezan a ocupar una relación más individual aún que la del automóvil con el ser humano. Es aquí donde comienza el movimiento cultural que luego se va a asentar en el uso de, como nosotros le llamamos, las computadoras, o como en otros países de habla hispana se le llama, el ordenador, ¿no? Empieza a haber una relación con las máquinas que tienen una proporción del 1 al 1. Si la segunda revolución industrial proponía el inicio del automóvil, del tren eléctrico, de la posibilidad de pensar la telefonía, la tercera revolución industrial va a ser la que luego da comienzo a un uso de las máquinas que permitan la relación individual con estas máquinas. Ya hay máquinas personales, concluyendo el siglo XX y comenzando el siglo XXI, con esta relación que tenemos con la telefonía celular y con los sistemas que ya tendrán que ver con el presente, de lo que se llama smart o inteligentes, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, esto que ya habla de la cuarta revolución industrial. En la tercera revolución industrial quiero llamar la atención sobre el trabajo en salud mental respecto a la multiplicación de la farmacología psicotrópica, no solamente a partir de la década del 60, un poco antes, ya comienza la década del 50, más concretamente la utilización del electroshock para lo que es la terapia electroconvulsiva, como se le llamaba, quiere decir formas de introducción, de penetración, de trabajo sobre el sistema nervioso que modifican fuertemente con los elementos de la tecnología del momento, en este caso la electricidad, y luego la gran producción, la multiplicación
de la farmacopea, con la introducción de los ansiolíticos, los antidepresivos, esta multiplicación de la producción de la farmacología utilizada en la psiquiatría. También en esto y en paralelo el uso de las drogas recreacionales como la marihuana, el ácido lisérgico, la utilización de drogas de las culturas antiguas, de las culturas rituales, como en el caso del yopo con los yanomamis, o en el caso de la ayahuasca o del mezcal. Quiero entonces observar que cada una de estas introducciones tecnológicas han modificado profundamente la cultura y han generado huellas en la subjetividad. Termino entonces con esta cuarta revolución industrial que está situada en nuestro presente, que es la que está basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos y que va desde el 2006 al presente. Acá ya es la introducción de una tecnología de un grado mucho mayor de complejidad, en donde aparece esto que nos ocupa de la forma presente de atención, que está subrayada por las características de la pandemia que ha generado el aislamiento. Y es la utilización no solamente de la tecnología, sino de la tecnología digital, de la tecnología que nos permite, de ahí viene la palabra digital, que proviene del latín digitum, que significa contar, como cuando se cuenta con los dedos, y la tecnología digital basa su núcleo justamente en los números, en la posibilidad de almacenar y transportar la información en base a los números, y en base a dos números básicamente, el 0 y el 1. La tecnología digital lo que permitió es, y esto es a partir de Google, sobre todo el ejemplo de Google, quiero decir, pero es la creación de la red, de la web. Les voy a dejar una bibliografía de Alessandro Barico, los capítulos en donde habla de Google 1, 2 y 3, son 3 breves capítulos, en donde hace la historia y el paradigma de esta creación de esta tecnología que nos permite en tiempo, a una velocidad que no conocíamos hasta el presente, transportar gran cantidad de información y representarnos el mundo, por ejemplo, todos los colores que conocemos, que llegan a ser 1800 colores que puede ver el ojo humano, se encuentran representados en imágenes actualmente. Y cada uno de esos colores les corresponde un número, combinando el número 0 y el número 1. Esto es lo que permite, en esta combinación de largas series que van con 0 y con 1, permite codificar, permite clasificar aquello que luego vemos en la pantalla. Por ejemplo, el rojo más oscuro que existe tiene un número específico que permite, a través de un ordenador, de una computadora, la computadora u ordenador lo que nos permite es decodificar ese número que viaja a través de la fibra óptica y transformarlo en la imagen del rojo más oscuro. Quiero decir con esto que las dos últimas revoluciones industriales han modificado muy fuertemente la transmisión de la información. Estas son las características que vamos a ver en breve, en el próximo capítulo, que quiero que tengamos en cuenta para preguntarnos cuál es la salud mental colectiva que a partir de la introducción de esta civilización industrial tercera y cuarta podemos observar, y en particular, cuál es la posibilidad, los obstáculos y los facilitadores que estas nuevas formas de trabajo, pero ya sabemos que no solamente es una cuestión de trabajo, sino es también una relación con la vida familiar, es una relación con el tiempo libre, y por supuesto es una forma de acompañamiento de la salud mental, y por supuesto también una forma que podemos observar en los actuales padecimientos
y consumos. Inclusive lo que se suele llamar, con cierto eufemismo, consumo problemático. Dejo aquí para no alargar demasiado esta cantidad de información, y les propongo acompañar esta presentación con dos bibliografías. Una va a ser el libro que voy a enviarles entonces de Alessandro Barico, que se llama Los Bárbaros, un ensayo sobre las mutaciones o transformaciones, y otro es un capítulo de mi novela en testimonial y de ficción, Enloquecer a cielo abierto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega.